Bueno, esta charla va a ser media especial para mí porque estoy acostumbrado por lo general a tener mi computadora, a hacer la demo en mi computadora, pero hoy por problemas técnicos voy a estar haciéndolo en una forma más remota, en cierta manera. Así que vamos a ver cómo sale. Como dijo Caro, soy Roger Abelenda, soy de Uruguay, soy uruguayo. Soy CTO de Abstracta. Como CTO de Abstracta, una de mis principales responsabilidades es liderar, en conjunto con Fabián, que es el CIO de Abstracta, varias iniciativas de innovación. Como todos sabrán, y como toda la temática de esta conferencia, hemos visto que las tecnologías de AI, en particular de Generative AI, han evolucionado un montón en estos últimos años. Y en particular, supongo que todos estarán al tanto, todos los desarrolladores tienen herramientas que le permiten desarrollar de una manera más productiva y de mejor calidad, lo que incrementa mucho más el trabajo que tenemos que hacer como tester, ¿no? Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿se han puesto a pensar cómo hacen ustedes para no ser un cuello de botella en el proceso de desarrollo? Porque los desarrolladores están produciendo mucho más de lo que producían antes. ¿Y cómo aplican AI para potenciar su desarrollo en este contexto? Bueno, en Abstracta hemos estado trabajando ya hace 2 años aproximadamente con diferentes iniciativas y proyectos asociados a AI. Trabajado con diferentes proyectos en clientes, hemos hecho varios experimentos y una de las interrogantes que nos planteamos siempre es cómo hacemos para potenciar el trabajo de los testers. Y lo que les vengo a presentar hoy es uno de los principales desarrollos que tenemos que tiene como visión o como objetivo ayudar en esto. Antes de entrar en la charla, quiero decirles que es mi primera vez en Colombia, estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy contento también de estar conectando y conversando con toda la gente, con amigos que ya conocí en otras conferencias, pero además de conocer toda la comunidad de Latinoamérica del testing y en particular la de Colombia. Así que, sin más preámbulos, vamos a la charla. Ahí va. Bueno, esto es un esquema en general de cómo va a ser la charla. Vamos a dar una pequeña intro a qué son los copilotos, por la duda, si alguien todavía no sabe o no tiene muy claro. También vamos a pasar por algunos ejemplos de algunos copilotos que hemos desarrollado en Abstracta, como para que ustedes se queden con una idea de qué cosas se podrían hacer con copilotos y también para que entiendan cuál es el proceso que hemos trabajado en Abstracta y qué nos ha llevado a esta solución que vamos a presentar. Después les voy a hacer una presentación particular de una instanciación de copiloto que hemos estado desarrollando. Les voy a explicar un poco cómo funciona y vamos a cerrar con un resumen en general y espero que me hagan algunas preguntas al final, porque la idea principal de todo esto es que se lleven ideas, que se lleven reflexiones y que se lleven preguntas para que ustedes después puedan desarrollar luego de esta conversación. Así que, ¿qué son los copilotos? ¿Qué es un copiloto? O sea, todos sabemos el concepto de copiloto, por ejemplo, de un copiloto de rally o un copiloto de un avión, ¿no? Es una persona que le está dando instrucciones en base al contexto que está teniendo, por ejemplo, el piloto de rally. Le dice, viene una curva, viene un salto, tenés que ir más rápido, más suave. Le da información al piloto de lo que está pasando y lo que se viene a futuro. Le da más información de la que el piloto tiene. Pero al final, la responsabilidad final es del piloto, de decidir qué hacer con esa información. Bueno, en el software es lo mismo, la analogía es la misma. Son programas que obtienen información a partir del contexto que estoy trabajando. Por ejemplo, si estoy testeando una aplicación web, es esperable que el copiloto obtenga información del testing que estoy haciendo, de la aplicación que estoy haciendo, que obtenga información a partir del browser, de bases de datos, de APIs, de todo lo que pueda y me dé información que sea útil para mejorar mi productividad y la calidad del trabajo que hago. No anda. Necesito mi copiloto Federico para que me ayude con las presentaciones. Capaz que lo pagué, no sé. Bueno, como decía, ya está la parte de info contextual, se entiende un poco. Y bueno, estos copilotos pueden usar AI o podrían no usar AI, la verdad. Pero la ventaja de usar AI, y por qué ahora vemos como una explosión de estos copilotos, por qué vemos que todo el mundo está implementando copilotos y asistentes, agentes, es que AI nos facilita muchas de las tareas que antes parecían muy complicadas de hacer. Por ejemplo, interpretar lo que un usuario quiere hacer, analizar y procesar información desestructurada, poder con información muy compleja o mucha información obtener insight o generar resúmenes a partir de esa información.
Todo esto nos abre un panorama, obviamente, muy rico, que nos permite más fácilmente hacer lo que realmente queríamos hacer, que es comunicarnos efectivamente con los usuarios y poder ayudar al usuario en algo que sea entretenido y que sea de calidad para la persona. Y bueno, algo en particular que es también parte de la charla esta es los sistemas bancarios. ¿Qué desafíos tienen los sistemas bancarios? Bueno, los sistemas bancarios en general son bastante complejos. No sé si hay gente con experiencia en sistemas bancarios, pero son sistemas muy complejos que involucran a muchos equipos y estos de por sí tienen una curva de aprendizaje muy alta, requieren mucha comunicación entre los equipos, interconexión entre personas. ¿Y cómo podría un copiloto ayudarnos aquí? Eso lo vamos a ver cuando saltemos a ese punto, pero lo importante es que tengan eso en cuenta. Gracias. Bueno, algún ejemplo de copilotos y asistentes que hemos estado desarrollando en Abstracta. Bueno, hicimos un copiloto, por ejemplo, que le permite a las personas, tenemos una wiki en Abstracta, que es donde tenemos todos nuestros procesos, cómo haces para pedirte una licencia, cómo haces para desarrollarte profesionalmente. Y uno de los copilotos que hicimos permite a las personas, con un chatbot, hacer preguntas sobre el proceso de Abstracta, cómo hago para pedirme una licencia, o preguntas en general, que en general facilita mucho al tema de las búsquedas, de encontrar la información que realmente necesito o recopilar información de varias fuentes de la wiki y hacerme una respuesta que sea significativa para la duda que yo tengo en particular. Otro copiloto que hicimos es Skywalking Copilot. Skywalking es Apache Skywalking, se llama en realidad, es un proyecto open source de Apache, que es una plataforma de observabilidad. Una plataforma de observabilidad permite obtener información de la performance o de lo que está pasando en un sistema mientras que esta aplicación está corriendo. Este copiloto que hicimos permite al usuario, a medida que está probando una aplicación o que está interactuando con una aplicación, obtener esa información y darle insights sobre esa información, poder hacer preguntas sobre esa aplicación. Por ejemplo, preguntarle cuáles son ¿por qué esta página en particular carga lento? ¿Cuáles son las queries que se hicieron a la base de datos con esta interacción? Y ese tipo de interacciones. Otros asistentes de copiloto, por ejemplo, hemos desarrollado asistentes para algunos clientes que tienen empresas de seguro, que les permiten, este copiloto, por ejemplo, en particular, lo usan los agentes de esa empresa para obtener información a partir de las diferentes pólizas de seguro. Por ejemplo, si alguien quiere saber si un tigre está cubierto por la póliza de mascotas, le puede preguntar y le va a decir, bueno, el tigre no está cubierto, porque en realidad no es una mascota. Otro asistente es el de legales, que permite a estudios de abogados, este también es un desarrollo que hicimos para otro cliente, le permite, por ejemplo, generar nuevas demandas en base a históricos de casos de demandas que tuvieron en el pasado o en particular a normativas vigentes que haya en la zona donde esa persona, donde ese abogado ejerza. Algunos otros asistentes, voy a ir un poquito más rápido porque capaz que lo aburro con todos estos ejemplos, pero la idea con estos ejemplos de vuelta es que se quede una idea del amplio espectro de cosas que podemos hacer y que les genere como ideas de qué pueden hacer. Elaboración de licitaciones, por ejemplo, en instituciones públicas generan licitaciones y a veces es complicado saber cuáles son todos los formatos de licitaciones. Uy, ahora sí cambió. Todos los formatos de licitaciones que se pueden hacer y cuáles son todos los pasos para hacer una licitación. Este asistente ayuda en eso. También hicimos un asistente para e-banking que ayuda a los usuarios de una plataforma de e-banking, por ejemplo, a pagar una factura. Suban el PDF de la factura que quieren pagar y automáticamente los navega, sabiendo que la persona quiere pagar esa factura, los navega en el sistema al punto de que simplemente tiene que dar confirmar y ya le va a desplegar toda la información como para hacer la transacción para pagar esa factura. Bueno, tenemos algunos asistentes de desarrollo profesional, asistentes de salud mental y algunos otros más que hemos estado implementando. Bueno, ¿y qué sería un copiloto que potencia el testing? ¿Qué es un copiloto que puede ayudar en el testing en general? Algunas de las tareas que nosotros nos imaginamos y que pensamos en Abstracta que pueden ayudar al testing, y no solo al testing, sino también a los business analysts, a los desarrolladores, etc., son estas que están aquí. Por ejemplo, el análisis del negocio. Poder relevar requerimientos, obtener ideas, aplicar estándares en determinado dominio, por ejemplo en finanzas, saber que existen determinados estándares para crear requerimientos o para hacer transacciones. Generación de casos de prueba, por ejemplo yo puedo estar en un copiloto, en una página, y le puedo decir, bueno, haceme casos de prueba para esta página que estoy viendo acá, y nos puede dar todos los casos de prueba con casos de borde, con diferentes prácticas que ya tenga el copiloto embebido.
generación de datos para las pruebas, datos que sean relevantes para esa prueba. Inclusive podría traer datos de la base de datos que sean relevantes y que yo quiera saber que apliquen realmente a la prueba que estoy haciendo y que no sean datos randómicos o que no sean datos ficticios. Lo que nos puede hacer que las pruebas sean mucho más reales y mucho más válidas. Análisis de errores y logs técnicos. Por ejemplo, cuando tenemos un log, yo supongo que muchos de ustedes ya al testear un sistema se habrán enfrentado con algún log o algo medio extraño que no entienden bien y tienen que ir a comunicarse con el desarrollador y falta información o no están entendiendo y tienen que ir y venir. Bueno, el copiloto nos podría ayudar a mejorar la comunicación con los developers y nos podría también ayudar a resolver esos problemas nosotros o tratar de entender esos problemas sin depender tanto de los roles tan técnicos. Nos pueden ayudar con el reporte de escritura de reportes técnicos, siguiendo algún estándar que se defina en la empresa donde trabajemos o en la industria donde trabajemos. Y estos copilotos, además, ya lo dije en cierta manera, pueden acceder a diferentes fuentes de información. Por ejemplo, pueden usar APIs que use el servicio que estemos probando, pueden usar bases de datos que estén usando el servicio que estemos probando o otras bases de datos adicionales, documentos que pueden ser guías de usuario del sistema que estamos probando, estándares de vuelta del negocio en particular, conocimiento acerca de cómo mi empresa o cómo mi equipo trabaja determinadas cosas, entonces que nos dé consejos o respuestas que se basen en este conocimiento, conocimientos acerca de proyectos históricos, que nos permita, por ejemplo, generar pruebas sabiendo cuáles fueron las pruebas más efectivas en las ejecuciones anteriores del proyecto. Y bueno, también nos puede ayudar a detectar problemas de performance, problemas de seguridad, vulnerabilidades, o sea, enriquecer el testing que estamos haciendo y ayudarnos a detectar cosas que capaz por nuestros propios medios o nos costaría o tendríamos que estar pensando continuamente que tenemos que hacer y no olvidarnos de hacer esas cosas. Accesibilidad. Y otro último podríamos hacerlo también con un copiloto de testing, es automatizar procesos. O sea, por ejemplo, supongamos que estoy corriendo casos de prueba y hay un flujo que yo siempre hago. Le podríamos decir al copiloto, acordate de este flujo y después le decís, bueno, correme este flujo hasta este punto y después que el copiloto automáticamente maneje el browser y siga de ese punto. ¿Ok? Bueno, buenísimo. Ahora vamos a ir más a la instanciación de un copiloto que desarrollamos que potencia el desarrollo del testing, de productos. Y en particular voy a hablar de este copiloto Abstracta Bantotal. Bantotal es un core bancario que llega a 35 millones de personas en el mundo. Es un core bancario desarrollado en GeneXus, es una plataforma también muy extendida. Y este copiloto de Abstracta Bantotal lo desarrollamos en conjunto con el equipo de Bantotal, pero también lo desarrollamos con esa fotito es del Co-Innovation Lab de Microsoft. Co-Innovation Lab de Microsoft es uno de los 3 primeros, uno de los 6 existentes a nivel mundial y el único en Latinoamérica que Microsoft te da y vos podés trabajar con ellos y te ayudan a potenciar el desarrollo basado en AI. También trabajamos con la Universidad Ort de Uruguay, donde trabajamos con una maestría y que nos ayudaron a desarrollar algunas capacidades de copiloto y a evaluar el estado del arte de algunas cosas para implementar este copiloto. Así que ahora vamos a ir a la demo. Y esta va a ser la parte difícil y que nunca la hice porque siempre un punto acá importante o interesante si quieren saber de mi historia. A mí siempre me gusta mostrar las demos en mi máquina, me gusta correr riesgo y me gusta improvisar mientras que estoy haciendo las demos. En este caso, la grabé ayer a la demo por las dudas si pasaba algo raro. Y efectivamente pasó algo raro, así que va a ser medio raro porque allá Fede va a estar cliqueando, o yo puedo cliquear, no sé, a medida que arranca la demo. Bueno, acá lo que vemos, yo te aviso Fede cuando le des play, es un sistema Bantotal. Así que vamos a darle login, dale play. Bueno, ahí me estoy logueando, no se ve mucho, ¿no? Bantotal, y ahí estoy poniendo la contraseña, iniciar, y ahí arranca Bantotal y, a ver si lo paré, paró. Ah, lo paraste vos, bueno, bien. No, párenlo, pero ahora. Acá lo que podemos ver primero es todo este sistema de acá es Bantotal. Y esto de acá se nos desplegó automáticamente. El copiloto este que desarrollamos automáticamente detecta cuando en el browser navegamos a una instancia de Bantotal y se despliega automáticamente. Yo no veo mucho acá, ustedes seguramente vean más. Hola, soy copiloto de Bantotal. Bueno, te dice que, básicamente qué es lo que podés hacer. Yo ahora no veo, la verdad, soy muy grande acá. Pero te dice qué es lo que podés preguntarle y para qué te puede ayudar el copiloto. Entonces, ahora lo siguiente que voy a hacer es... A ver, ¿hizo algo? No, dale play.
Bien. Acá lo que voy a hacer, voy a empezar a navegar en Mantotal y voy a tratar de agregar un usuario. Y como ven, acá ya me desplegó, paralo. Acá ya me desplegó información útil o concerniente al flujo que yo estaba ejecutando. O sea, automáticamente acá me está mostrando, por ejemplo, para ese flujo que hice, que yo fui, creé un usuario, en realidad no lo creé, pero puse a agregar, me empezó a demostrar el programa principal, o sea, las funciones que se ejecutaron por abajo en el programa, también los programas secundarios, o sea, todas las funciones que ese programa principal... Ah, acá lo veo claro, perdón. Capaz que ustedes no lo ven, pero yo lo veo acá. Los programas secundarios, o sea, que son todas las otras funciones que el programa principal llamó, lo que esto le da mucho contexto al tester y al business analyst para entender qué es lo que está pasando. Y si llega a haber un cambio de versión de la aplicación, puede comparar esto con una versión anterior, identificar que cambió algo y puede comunicarse mejor con los desarrolladores. Puede decir, ¿qué es este programa nuevo que apareció? Pero no solo eso, puede preguntarle al copiloto qué es ese programa, que eso le voy a mostrar ahora medio por arriba. También podemos ver tablas usadas, o sea que nos muestra todas las tablas que estos programas hicieron uso. Y nos muestra también, en este caso dice ninguna, pero invocaciones a APIs externas, así que si Vantotal hubiera interactuado con un servicio externo, nos diría, bueno, se interactuó con tal API, se interactuó con tal otra, pero en este caso no tenemos ninguna interacción. A ver si puedo. No, dale play. Gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer una pregunta. Páralo ahí. Gracias. Lo que vamos a hacer es hacerle preguntas al copiloto, ¿tá? A partir de esta información que ya nos mostró y a partir de otra información que el copiloto tiene. Acá lo que podemos ver, yo apreté la barra y automáticamente me desplegó como un menú de textos que en realidad son favoritos. Estos son prompts que yo me guardé para hacer la presentación. Son textos o preguntas que son útiles y que cualquier persona, cualquier usuario puede guardarse y puede compartir con otras personas de su equipo. O sea que es una forma de compartir conocimiento con el resto del equipo. Además, el copiloto puede venir ya con prompts precargados, así yo ya sé qué cosas puedo hacer con el copiloto o qué cosas útiles ya trae el copiloto en este caso. Acá podemos ver algunos de esos prompts. Dale play, que vamos a probar uno. Por ejemplo, le podemos preguntar cuáles son los SQL sobre una tabla. Acá vamos a copiar un nombre de una de las tablas que nos mostró antes, la FCT017, y me está mostrando exactamente cuáles fueron los SQL de esa tabla. Paralo ahí. Se fue un poquito, pero no importa. Podemos ver los campos, podemos ver los wheres. Esto nos puede permitir, por ejemplo, identificar si algo anda lento en la aplicación, podríamos identificar, hablar con el DBA y decirle, vos, mirá, en este flujo que yo hice, hay algo raro porque en estas tablas que se están interactuando y que están usando estos wheres, hay algo que está lento. Entonces el DBA con esta información ya puede ir y fijarse a ver si la tabla le tiene un índice, si le falta un índice o no, y hace que todo el proceso sea mucho más ágil y mucho más rápido. ¿Vale? Gracias, Fede. Perdón que te tengo acá de esclavo. Ahora lo que vamos a hacer es pedirle, ¿podría darme el árbol de ejecución de la última traza de ejecución? Y acá podemos ver, páralo ahí, tenemos la misma información que veíamos hoy, pero vemos realmente cómo los programas interactúan entre ellos. ¿Cuál programa o qué función, método? Programas se llaman en Vantotal, pero en general nosotros los conocemos como funciones. ¿Qué función llamó a cuál otra función? Y eso nos puede dar un mayor entendimiento de cómo realmente está funcionando la aplicación y nos permite también comunicarnos con el desarrollador mejor. Por ejemplo, si vemos alguna función media rara que apareció nueva, ¿por qué se agregó esto? Podemos hablar con el desarrollador. O si vemos que hay algo lento y vemos que apareció una función nueva, podemos decirle, tiene toda la pinta de ser esta función al desarrollador. Entonces, también, de vuelta, puede ayudar a acelerar mucho esa interacción y a ganar entendimiento de cómo funciona la aplicación en sí. Dale play. Gracias. Bueno, vamos a hacerle algunas otras preguntitas antes de seguir. Bueno, vamos a preguntarle, esto es interesante. Ahora cuando termine, dale pausa. Cuando termine. Ahí. Bien. Acá le estoy pidiendo, genera una sentencia SQL para obtener la cantidad de operaciones por sucursal. Esto es bastante diferente de lo que veníamos preguntándole antes, que era información que ya habíamos visto que nos estaba mostrando proactivamente el copiloto. En este caso, le estamos pidiendo que genere un SQL para determinada cosa. Esto puede ser para, en este caso, obtener la cantidad de operaciones por sucursal. Esto puede ser muy útil y ahí automáticamente nos generó el SQL, le ponemos un select count, group by, eso es bastante esperado para obtener cantidades sobre determinada entidad. Y podemos ver que nos hizo sobre una determinada tabla que tiene una cantidad de operaciones como campo, así que parece ser correcto.
¿Para qué puede ser útil esto? Bueno, esto puede ser muy útil, por ejemplo, si necesitamos datos para probar o si necesitamos verificar que la información que se está mostrando en la página es realmente la que yo espero que se muestre. Además, también para obtener información adicional de cómo funciona el sistema y entender un poco más al respecto. Dale play. Tengo algunos casitos más para mostrarles y después ya pasamos de vuelta a la presentación. Vamos a pedirle ahora la FCD 010. ¿Qué son esos nombres crípticos, ¿no?, que tiene BandTotal? Ahora cuando termine, dale pausa de vuelta. Bien. Acá ya le puedo preguntar para qué sirve además una tabla, que esos nombres crípticos obviamente los desarrolladores deberían saber para qué sirven, o los DBA deberían saber. Y es bastante habitual en sistemas, sobre todo en sistemas que son complejos, que los nombres sean automáticamente generados o que sigan alguna convención de nombre que no es bastante entendible para alguien que es un business analyst o un tester. Pero con esto nosotros ya le podemos pedir que esta información se obtiene a partir de la metadata del sistema, que es información que se carga, o inclusive se podría traer de documentación de usuario o documentación de la aplicación. Pero lo más importante es que, como lo traemos en este caso de la metadata, nosotros no tenemos que depender de documentación que pueda estar desactualizada o que pueda no ser concerniente a esta versión que yo tengo instalada en este entorno. Usando esto, yo siempre voy a tener la verdad, digamos, la posta, como decimos en Uruguay. La información real de lo que está corriendo acá y del sistema que está soportando este flujo que estoy corriendo. Entonces es información mucho más relevante y evita confusiones y evita pérdidas de tiempo adicional. Dale play y creo que nos queda un escenario más. Vamos a preguntarle ahora por el alta de persona, que es una pregunta mucho más amplia, mucho más genérica. Esto nos serviría para reducir la curva de aprendizaje del sistema. Le estoy preguntando, perdón, poquito para atrás, ¿puedo darle? ¿Cómo doy de alta a una persona en BandTotal? Y acá me está diciendo, bueno, para dar de alta a una persona en BandTotal vas a inicio, menú clientes, mantenimiento de persona. Esto se puede obtener de vuelta a partir de la información de la guía de usuario de un sistema, pero también se puede obtener de la metadata, porque en este caso tenemos el menú que se carga como un JSON y tenemos información y podemos cargar esto automáticamente y nos puede dar información a los usuarios finales o tester, business analyst, de cómo puedo hacer para ejecutar determinado proceso y no tengo que estar preguntando a alguien más cómo hacer eso. Bien, dale lo último, que es simplemente hacer un recap de los prompts. Acá podemos ver algunos otros prompts. Por ejemplo, hay un código de división. Eso va a ir a un mainframe, va a pedirle las divisiones, cómo ir a una base de datos, pero puede ser integrado con mainframe. Ahí se terminó la demo. Bien. Entonces, también podemos integrarnos con APIs externas o mainframes y poder pedir información a partir de eso. También otro de los prompts que tenía ahí guardado era crear stories o crear casos de pruebas que obtiene información a partir del browser y nos permite interactuar o generar casos de prueba a partir de la página que está ahí y algunas otras cosas más. A ver si ahora anda esto. Bien. Bueno, ¿qué es el BandTotal Abstracta Copilot? En realidad el BandTotal Abstracta Copilot es una instanciación o una implementación particular de lo que nosotros llamamos Abstracta Copilot, o lo que desarrollamos que es Abstracta Copilot. Abstracta Copilot se compone o puede usar diferentes fuentes de información, por ejemplo, bases de datos, como mismo con la generación de la base de las queries, o también hacer uso de APIs externas, podemos integrarnos con mainframe, podemos integrarnos con sistemas de observabilidad, por ejemplo, la parte que le mostraba las trazas y las SQL que corrieron, eso es a partir del sistema de observabilidad. De vuelta al sistema de observabilidad, ¿se acuerdan que le conté de Apache Skywalking, un sistema de observabilidad? Bueno, puede integrarse con otro sistema de observabilidad. En caso de BandTotal, se integra con otro sistema. Vengo bien de tiempo. Además, el Abstracta Copilot, que es la base del BandTotal Copilot, incluye otra información que es súper relevante, que es el conocimiento que nosotros en Abstracta hemos desarrollado. Por ejemplo, nosotros hemos compartido pila de información y tenemos recopilada mucha información en libros, en blogs. También tenemos mucha información de los proyectos que hemos desarrollado, que son más de 1000 proyectos y más de 16 años de experiencia. Y lo que estamos haciendo con este copiloto es tratar de ponerle toda esa información y todo ese contenido en el copiloto para que no sea un copiloto genérico, que no sea ChatGPT, porque ChatGPT tiene todo el conocimiento del Internet. Nosotros queremos que se comporte o que tenga la información que a nosotros nos parece relevante y que los testers de Abstracta o los testers que usen este copiloto, no necesariamente Abstracta, puedan sacar beneficio y puedan hacer las cosas como Abstracta recomienda hacerlas. También, además, este copiloto se puede instanciar, como fue en el caso de BandTotal Copilot y como puede ser en otros casos, de documentación particular del dominio en particular que yo quiero probar. Por ejemplo, documentación de BandTotal
información de Bantotal en particular, o del equipo que está trabajando. El equipo capaz que tiene su forma de trabajar, sus estándares para hacer casos de prueba, El flujo. o sus procesos para ejecutar, y podemos incorporar toda esa información en el copiloto y instanciarla, en particular instanciar el Strata Copilot, perdón, para determinados equipos en particular. Y ahora, yendo un poquito más a bajo nivel, este Abstracta Copilot se basa en una herramienta open source que desarrollamos, es un framework que permite a cualquiera, si ustedes quieren, pueden ir, si tienen ganas de empezar a experimentar, crear copilots, pueden usar este. Es un framework open source que desarrollamos, se llama Browser Copilot. Ahí tienen el link, si le sacan foto pueden ir entrar, o si no tienen la URL también. Este es un proyecto en GitHub que permite, básicamente se compone de esto. Es un Browser Copilot que llamamos una extensión de Chrome. Si van al Chrome Store la van a encontrar, se la pueden instalar. Esa extensión de Chrome le da las capacidades a un copiloto de poder extraer información de un browser y al usuario de interactuar con este chatbot e interactuar con el copiloto en sí. Los copilotos pueden estar implementados en cualquier lenguaje, pero básicamente es una API REST que recibe los pedidos del usuario y la información que la extensión le envía y hace algo y responde en base a eso. Estos copilotos, de vuelta, podrían usar LLMs o podrían no usar LLMs. Lo interesante con los LLMs y una pregunta habitual que tenemos es, o una preocupación habitual es, bueno, yo no puedo usar LLMs en mi sistema porque no puedo salir de mi red local o cosas por el estilo. Pero algo interesante a tener en cuenta ahí es que los LLMs podemos usarlo como cualquier base de datos. Podemos usarlos en un servicio en la nube, en una nube privada, o inclusive podemos tenerlos en nuestros propios servidores. Hay varios LLM open source que podemos usar para eso. Y bueno, el copiloto también se puede conectar a diferentes fuentes de datos, como usar documentación, APIs, base de datos, etc. Sí, gracias. Bueno, acá es un resumen, más o menos, de los que le venía mostrando. Tenemos el Bantotal Copilot, que es la instanciación en particular para Bantotal. Tenemos el Abstracta Copilot, que tiene todo el conocimiento de Abstracta, y el Bantotal Copilot es como una instancia, una instalación particular de Abstracta Copilot con el conocimiento particular de Bantotal. Y tenemos el Browser Copilot, que es el framework que desarrollamos para poder más fácilmente desarrollar copilotos en general. Y acá viene, ya cerrando mi charla, ¿cuál es el llamado? ¿Qué es el call to action de esta charla? Bueno, tengo 3 llamados. Uno es para los testers en general, que supongo que son la mayoría del público acá. Para los testers es que piensen en copilotos, que piensen cómo pueden hacer con sus tareas de día a día, cómo pueden optimizarlas, cómo pueden meterlas, usar AI para tratar de crear sus propios copilotos y compartir estos copilotos con su comunidad, con sus equipos y potenciar así el crecimiento y generar más conocimiento y generar más automatizaciones y hacer el trabajo del día a día más eficiente. Evitar de vuelta ser un cuello de botella en el proceso de pipeline y tener las herramientas que necesito para poder potenciar mi trabajo día a día y ponerme a tiro con lo que están haciendo los desarrolladores, no quedar obsoletos en ese trabajo. Otro llamado, ahí viene el tu copiloto, implementar tu copiloto o pensar en tu copiloto. Otro llamado es para las empresas. Nosotros en Abstracta estamos implementando varios de estos copilotos en base a este framework y en base al Abstracta Copilot, así que si cualquier empresa tiene una necesidad de implementar AI o implementar copiloto en particular para el equipo de desarrollo, de testing o para sus customers, contáctenos, que nosotros estamos muy ávidos de esto y tenemos muchos proyectos, así que nos gustaría mucho hablar de los desafíos que tienen y trabajar en ello. Y la tercera, como construyamos copilotos en general, el call to action en los dos casos, pero el tercer call to action es vayan a la charla de Fede, que me parece que obviamente van a ir todos. En el keynote, Fede va a estar hablando de esto, seguramente lo va a comunicar mucho mejor que yo y lo va a motivar más a crear sus copilotos y a trabajar con AI. Así que vamos arriba y construyamos copilotos juntos. Gracias. Genial. Roger nos dejó tiempo para preguntas, así que vamos a empezar por acá por Charlie. Roger, querido, bueno, nada, me encantó tu charla. Te quería preguntar Gracias. porque habías mencionado que me sorprendió eso de mostrarte todas las trazas más basado en sistemas bancarios y con todo lo hermético que eso tiende a ser. Volaste que escuchaba
los eventos a nivel de la herramienta de observabilidad que tenía. Yo cuando estabas contando, me imaginaba que analizaba el código, entonces te iba a preguntar si hay una opción de que puede, porque en el mejor de los casos existe esa posibilidad de que esté conectado el AS400 o lo que tenga abajo a herramienta de observabilidad. ¿Qué pasa si no? ¿Y qué te imaginás vos que se podría hacer para esos casos? Muy buena pregunta. A ver, en el caso este de Bantotal, no hay ningún, y en lo que estamos implementando para la gente de Bantotal, no hay ningún sistema de observabilidad estándar implementado. Ellos nos dieron una API que expone esta información. Ellos ya tienen la información internamente por la forma en que está Bantotal diseñado y desarrollado y cómo Genexus te da información adicional. Y es en base a esto que ellos simplemente exponieron la API, porque ya tenían la información esa, exponieron o expusieron la API, y nosotros lo que hicimos fue usar esa API para interactuar, para entender lo que estaba pasando en el flujo. En los casos que obviamente tengas instalado un sistema de observabilidad, podemos integrarlo con un sistema de observabilidad, como hicimos con el Apache Skywalking, y podemos implementar integraciones particulares. Cuando no tengas observabilidad, yo te recomendaría que tuvieras observabilidad, porque sería como un view warning, y esto estaría bueno que vean la charla, si pueden, o el podcast que se hizo de performance con el señor Performo y todos los expertos de performance que estaban ahí. Y si no pueden implementar observabilidad, ya ahí se pueden hacer cosas igual, ¿no? Podría hacer profiling de la aplicación, depende de la tecnología que se use de backend, pero siempre hay como opciones a cosas de explorar. Para mí el estándar sería tener una plataforma de observabilidad e integrarlo con eso. Muchas gracias por la pregunta, muy buena. Roger, gracias por la presentación. En el desarrollo de software bancario siempre se presenta el cuestionamiento de la confidencialidad. Una implementación de este tipo puede generar ciertos cuestionamientos, especialmente para un banco que, a pesar que están manejando esto en un ambiente controlado, ¿cómo hizo Bantotal cómo obtuvieron los permisos, cómo hicieron para manejar todo el tema de confidencialidad que es tan difícil de manejar? Sí, a ver, nosotros lo que estamos pensando el copiloto de Bantotal, y para lo que se está usando más que nada, es para entornos preproductivos. Además, asumimos que las personas que tienen, la implementación, acá no le mostré que se puede implementar un sistema de login, de acceso, diferentes sistemas de acceso en el copiloto. Este demo era bastante simplificado, pero se puede hacer un sistema de acceso que determinadas personas tengan acceso a tal información o no tengan acceso a tal información. Ahí va dependiendo de las políticas que tenga cada sistema bancario o cada empresa que trabaje con sistema bancario, qué tan abiertos son a que los testers o los business analysts o quien sea que interactúe con la información tenga acceso a esa información. Yo supongo que, por ejemplo, en este caso que teníamos nombres de tablas, teníamos nombres de programas, eso no debería ser tan sensitivo, porque no estoy viendo las transacciones, no estoy viendo lo que está pasando. Inclusive si fuera un entorno preproductivo, ver las transacciones no sería gran problema, ¿no? Pero supongo, en general, no vemos un bloqueo en eso, y Bantotal no ha levantado ninguna alerta en ese sentido. Lo que sí estamos apuntando, en el caso del sistema bancario, a un entorno preproductivo, no estamos apuntando a un sistema en producción. Y después otra cosa interesante, por ejemplo, no sé si vieron cuando le pedí que me generara el SQL, yo no le pedí que le ejecutara el SQL. Podría también implementarle alguna funcionalidad para que me ejecute el SQL derecho. Pero nosotros pensamos que es como que necesitas por lo menos la validación del usuario, decir, bueno, esto que te estoy presentando es lo que quiero correr. Y ahí también pueden haber controles de acceso, ¿no? Que determinadas personas pueden ya del copiloto correr el SQL o no puedan correr el SQL, o que les puedan mostrar el SQL o no. Esas son customizaciones que podemos hacer en base a los requerimientos que haya en cada sistema, en cada proyecto, no solo para el sistema bancario, sino para, en general, en cualquier proyecto. Gracias por la pregunta, muy buena. Bien. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Una duda que me surge basada en la alimentación que se le da al copiloto para poder empezar a dar respuestas es la posibilidad, digamos, trabajo para un cliente estadounidense, pero también he trabajado para banca y siempre me he encontrado con información muy antigua, no suficientemente documentada, y lo que nos toca llegar a hacer muchas veces en los QA es analizar qué está pasando en los modelos de base de datos, tratar de actualizar información. ¿Cómo es ese proceso de alimentación de la información para el copiloto? Muy buena la pregunta de vuelta. Son todas excelentes, muchas gracias. Además me permiten mostrar cosas que en la presentación no tuve tiempo o que no las prioricé.
ese es un gran tema que teníamos, por ejemplo, en un equipo de Abstracta que trabaja con un banco basado en Bantotal. Bueno, Bantotal tiene algo de esta información, ya la tiene porque son tablas precargadas en Bantotal en el core, pero cada empresa puede personalizar Bantotal por las necesidades particulares y puede crear nuevas tablas, nuevos programas, pero esos programas y tablas necesitan documentación para que el copiloto pueda entender esa documentación. En algunos casos los desarrolladores la ponen a la documentación en el componente, en algunos casos no. Entonces, ahí uno de los approach que tomamos, una de las formas de hacerlo, es que los testers pueden en el copiloto interactuar y decir, bueno, mira, le puedo preguntar el nombre de la tabla. No sé para qué sirve. Voy, le pregunto al desarrollador o le pregunto al DBA para qué sirve esa tabla. Y después que le pregunto, le digo al copiloto, mira, esta tabla en realidad sirve para tal cosa. Entonces ahí ya podés implementar un workflow de retroalimentación del copiloto basado en el input que dan los usuarios. Ahí también hay un tema de governance, de gobierno de la información, cómo haces, quién puede contribuir o quién no. También hay temas de acceso. Pero en general lo que estamos pensando para ese tipo, para llegar a un producto implementado que tenga toda la funcionalidad, porque es muy difícil como tener todo el conocimiento de todo el sistema. Podemos hacerlo con el core, porque de vuelta Bantotal sabe para qué sirven las tablas, para qué sirven los programas, pero para obtener toda la capacidad de cada implementación de Bantotal vamos a necesitar como esa retroalimentación del usuario. Y eso es lo que estamos pensando implementar en cada particularidad, en cada instanciación de este copiloto de Bantotal. O se puede hacer lo mismo en otros copilotos, ¿no? Pero la idea es la misma. Nos queda tiempo para una pregunta más. Ella tiene otra, pero no sé si alguien más quiere. Qué pena. La otra pregunta es, basando en esa respuesta, ¿han analizado la probabilidad de utilizar otro tipo de inteligencias artificiales que lean código, bases de datos, etc., para poder alimentar ese sistema? Sí, en el caso de Bantotal, por ejemplo, está la KB, que es una información de GeneXus, que nosotros podemos a partir del código inferir qué es lo que está pasando o para qué sirve determinado programa y se lo podemos dar a una AI para tratar de hacer reverse engineering, que es una de las cosas que en el primer podcast que fui, que estaba Gastón Milano, Fabián, y perdón, los otros que estaban ahí involucrados, pero todo el resto del equipo que estaba ahí, estuvieron hablando de eso, que las herramientas de AI eran muy buenas para hacer reverse engineering, que es básicamente eso, te doy el código y aparte del código decime para qué sirve o qué está haciendo este código. Pregunta más, tenemos un par de minutos. ¿No? ¿Segurísimos? Bueno, lo despedimos a Roger entonces con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias.